Todos sabemos que Jesucristo eligió a 12 apóstoles para que estuvieran con él. ¿Quieres saber un poco más sobre ellos? Quédate en este video. Estás en conexión con Dios. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 13 al 16, encontramos una lista con los nombres de los 12 apóstoles. Veámosla. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Además del Evangelio de San Lucas, también el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo nos presentan su propia lista con el nombre de los 12 apóstoles. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 16 al 19, encontramos una lista con el nombre de estos apóstoles, pero con algunos detalles que complementan el Evangelio de San Lucas. Veámosla. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. El evangelista San Marcos añade que a Santiago y a Juan se les conocía con el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. También a Simón, a quien San Lucas llama el fanático, lo llama cananeo. Y no menciona a Judas, el hijo de Santiago, sino que en su lugar menciona a Tadeo. La tradición señala que Judas, el hijo de Santiago, también se le conocía como Tadeo. Por eso a nosotros nos ha llegado como Judas Tadeo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos del 2 al 5, nos muestra una lista semejante a la de San Marcos. Por su parte, el Evangelio de San Juan no presenta una lista propiamente de todos los apóstoles. De hecho, en el capítulo 1 se enfoca en el llamado de los primeros apóstoles. Y en el versículo 45 habla de Natanael, a quien la tradición va a identificar como Bartolomé. Con la información que nos brindan los 4 evangelios, podemos decir que los nombres de los apóstoles son Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé o Natanael, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, el fanático o el cananeo, Judas, Tadeo y Judas Iscariote. Posiblemente todos sabemos que Judas Iscariote traicionó a Jesucristo y lo entregó para que lo crucificaran, y que después de darse cuenta de lo que había hecho terminó quitándose la vida. Después de la ascensión de Jesucristo, los 11 apóstoles llegaron a la conclusión de que Jesucristo había elegido a 12 y no a 11, y que era necesario restablecer el número. Entonces integraron a Matías. Esta elección la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 12 al 6. Escuchemos únicamente los versículos del 21 al 26, donde se narra únicamente la elección de Matías. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos debe ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los 2 has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron las suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles.
San Matías ocupa el lugar de Judas Iscariote. Entonces, después de la ascensión de Jesucristo, al número de los 11 hay que agregar a Matías. Por lo tanto, tenemos otra vez 12 apóstoles, todos testigos de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ya conocemos un poco más sobre el nombre y la elección de los 12 apóstoles.